Bueno, gracias por asistir a este webinar sobre cómo detectar consultas ineficientes con Query Analytics. Bueno, mi nombre es Enrique, soy ingeniero informático, trabajo como mentor en SoriQ y bueno, también soy Data Platform MVP de Microsoft. Principalmente me encargo de proyectos de escalabilidad, en alta disponibilidad y rendimiento. Y bueno, aquí tenéis mis datos por si tenéis cualquier duda, ya sea relacionado con esto, pues cualquier cosa que tenga que ver con la plataforma de datos, pues aquí tenéis mi correo, mi Twitter y la web de la empresa, por supuesto. Vale, pues vamos a hablar sobre, bueno, cómo afrontar, digamos, un escenario en el cual pues muchos de nosotros pues nos podemos ver en nuestro día a día, ¿no? Que es, pues básicamente tenemos, formamos, ya seamos nosotros, digamos, los managers del equipo o seamos parte de él, al final lo que tenemos es, pues, gente en nuestra empresa que se dedica, pues, a rendimiento o a, pues, bueno, administrar, digamos, las aplicaciones diversas que podamos tener en nuestro entorno contra SQL Server. Pues al final, día a día, lo que ocurre es que tenemos, pues de repente hay problemas de rendimiento que tenemos que afrontar y tenemos gente en nuestro departamento, o nosotros mismos somos los que lo hacemos, que somos los encargados de básicamente pues afrontar el reto que supone pues que te venga alguien y te diga, mira, la aplicación va lenta y no sabemos por qué, pero no tiene pinta de ser la aplicación. Tiene pinta de ser, pues, no sabemos, ¿no? Siempre va a ser si eres el DBA, pues la culpa va a ser tuya, y si eres el desarrollador, si tú eres si tú eres el desarrollador, la culpa se la vas a echar al DBA, y si eres el DBA, pues la culpa se la va a echar al desarrollador. Pero bueno, al final, sea como sea, necesitarás alguna forma pues para ver quién es el que realmente tiene que solucionar el problema, ¿vale? Entonces, la idea es que a pesar de que nosotros sepamos, necesitamos herramientas que sean capaces de darnos la información que necesitamos en el momento que sea preciso. Es decir, pues yo puedo ser el mejor experto del mundo optimizando consultas, pero si no sé cuál es la que tengo que optimizar, pues todo mi conocimiento no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, estamos en ese punto. Estamos en el punto en el que, bueno, necesitamos una herramienta que sea capaz de solucionarnos, este tipo de escenarios, que es, pues, que un sistema que en principio, pues, va bien, de repente se comporta de forma inesperada, y al final lo que ocurre es que hay esperas que está sufriendo, pues, ya sean nuestros usuarios a través de la web, ya sea nuestro jefe intentando sacar el informe de ventas, lo que sea. Al final nosotros, por muy buenos que seamos en nuestra materia, que es, pues somos DBAs y nos interesa pues seguir en nuestro puesto, pues al final lo que queremos es que si el jefe nos viene y nos dice, oye, aquí pasa algo y no va bien, pues que sepamos no solo arreglarlo, que se presupone que vamos a tener que saber arreglarlo, sino saber dónde tenemos que enfocar el esfuerzo, ¿vale? Entonces, bueno, con esa idea, digamos que nace la herramienta Query Analytics. ¿Vale? Es una herramienta que nos ayuda a nosotros como DBAs a encontrar cuáles son las consultas cuyo comportamiento es no esperado, ¿vale? Cuyo comportamiento, digamos, está dañando el rendimiento general del servidor, ya sea a nivel global o a nivel singular o en un determinado instante del tiempo o con una combinación determinada de cliente, host, aplicación, lo que sea, ¿vale? Sea como sea, al final esta herramienta te va a proveer de información que de otra forma pues es muy difícil y si no imposible obtener, ¿vale? Información que vas a poder utilizar o digamos explotar a través de de una solución de BI bastante interesante que está basada en Power BI, donde nosotros pues modo live, es decir, podremos ir haciendo filtros a nuestro antojo, podremos ir viendo pues bueno, cómo se está comportando el servidor a todo detalle. Es decir, vamos a poder, desde la granularidad máxima, que pueden ser un conjunto de servidores, hasta la granularidad mínima, que pueden ser a nivel minuto una query concreta, ¿vale? En cualquier momento, sin tipos de agregaciones, o sea, sin agregaciones ni nada. Aquí no hay, cuando pasa el tiempo, el dato que tienes agregado, no. Aquí el dato va a ser siempre a máximo detalle. Y, pues bueno, vas a ser tú el que decida cuál es el detalle que vas a querer en cada momento, a través de los filtros que vas a ir poniendo
como digo, con el Power BI. Al final lo que tienes, ¿vale? Lo que te expone esta herramienta son dos cosas. Por un lado, vas a tener un Power BI, como decía, donde tú eres el que entra y, bueno, a su propio criterio, pues obviamente pues tendrás existen personalizaciones ya con vistas ya predefinidas, donde vas a poder directamente ver los insights más importantes, pero por otro lado, también te provee de un sistema de alertas que no es necesario que estés tú todo el rato vigilando esto, sino que el propio sistema, cuando detecte comportamientos anómalos, pues yo que sé, que una consulta se dispara en el tiempo o que ha aparecido de repente un usuario que está midiendo mucha caña en el sistema, cualquier cosa así anómala en lo que es la trayectoria que ha seguido el sistema durante las últimas semanas, pues lo que va a producir es que el sistema te avise, ¿vale? Digamos que son dos patas Query Analytics. Una de ellas, como digo, es algo así, como lo que tenéis aquí, que esto, digamos que es la imagen de que representaría el dashboard principal, donde se puede ver un poco la tendencia que tiene el sistema respecto al día anterior, cómo se ha ido evolucionando. Todo esto ahora lo vamos a ver, ¿vale? En directo con una demo. Pero un poco la idea que veáis es que, bueno, vas a tener una serie de reports y un montón de filtros para jugar con ellos, ¿vale? Vas a tener filtros pues de cuáles son las horas laborales, los días entre semana, nivel de minuto al que quiero ir, al día que quiero ir, la consulta a la que quiero llegar, a base de datos, aplicación, usuario, en fin. Prácticamente toda la información, todo lo que representa lo que al final es, como digo, el nivel más bajo de granularidad, que es una query singular, todo lo que representa esa query, su origen, quién la ha lanzado, desde dónde, cuándo, todo eso lo vas a poder filtrar a través de, pues bueno, como decía, el Power BI, ¿vale? Entonces, pues tendremos, pues como digo, un informe sencillo como puede ser este, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Donde puede ser este, donde puedes ver, pues por ejemplo, de un vistazo, ¿no? Puedes ver que, bueno, tenemos aquí una serie de días seleccionados y durante esos días, pues el sistema ha ido evolucionando hasta que de repente, pues por lo que sea, que tendremos que ir luego con otros informes a ir al detalle, ¿vale? Podremos hacer doble clic e ir a detalles. Podremos llegar a ver qué ha pasado para que este día concretamente, en este caso en gris siempre va a ser la duración, pues qué ha pasado para que la duración de este día, la duración media de todas las consultas de ese día, pues se haya disparado un 15%, ¿vale? Pero podríamos habernos fijado en este día que se disparó el consumo de CPU, en fin. Al final es un poco para que tú veas que de un vistazo rápido puedes acceder a insights del rendimiento de tus consultas de una forma, pues bueno, bastante sencilla. Puesto que esto es un Power BI, al final no deja de ser un sistema que puedes consumir desde cualquier dispositivo. Power BI, como sabéis, se ejecuta en navegador web, se ejecuta en aplicación Android, iOS, etcétera. Es decir, tú puedes acceder a esta información en cualquier momento, no necesitas estar delante de tu sistema ni nada para poder acceder a este tipo de información. Por supuesto, como decía, también tienes la posibilidad de consumir, de detectar las consultas, que es a lo que vamos, ¿no? A detectar las consultas que realmente son las que están produciendo el cuello de botella de tu servidor, ¿vale? Vas a tener un sitio donde vas a poder definir tu criterio de búsqueda y encontrar aquella consulta que es la que produjo realmente el problema de cuello de botella en tu servidor, ¿vale? Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, es un poco la idea, ¿no? De ser capaces de llegar a un nivel de granularidad como el que vemos aquí en la imagen, en la cual vamos a poder detectar para una consulta concreta, esta es una query concreta, ¿vale? Esa query concreta, debido al rango de fechas que hayamos seleccionado, vamos a poder ir viendo pues cómo ha ido evolucionando a lo largo de los días, de las horas y de los minutos, para poder llegar a ver pues situaciones pues como esta. Pues no sé qué ha pasado aquí, pero de repente mi aplicación tuvo una tendencia al alza este día, en la cual, pues bueno, parece que ha tenido un consumo excesivo de consumo de CPU, que es azul, y lecturas, que es en verde. Aparte de eso, habrá que ir a ver qué ocurrió ese día. Podremos ir mucho más al detalle, a ver cuándo ocurrió y, sobre todo, quién es el que lanzó ese tipo de carga extra, ¿vale? Todo eso, pues, por supuesto, vamos a poder ir viendo. Es decir, el sistema lo que te provee es de una serie de, digamos, es una solución de BI completa en la cual puedes obtener información desde muchos puntos de vista, ¿no? Puedes ver, pues bueno, el panel principal, que es el que os he estado comentando, podemos ver las queries, el top 10 de queries, bueno, top 10 porque está predefinido top 10, puedes coger el top X que tú quieras, ¿vale? Top 10 de queries que están haciendo más consumo de lecturas, de escrituras. Luego, sobre todo, las regresiones, que esto es bastante interesante, ¿no? Es ver cuáles son las consultas
aparte de que el sistema te avise de ello, ¿vale? Tú puedes manualmente entrar aquí y ver cuáles son las consultas que han tenido una regresión de rendimiento respecto a pues, bueno, los criterios de búsqueda que tú cojas. Pues el día este contra el lunes anterior contra hoy lunes. ¿Qué consultas han tenido una regresión? Porque yo el domingo hice un cambio de lo que sea de mi aplicación o por cualquier razón a mí me interesa saber el sistema cómo se comporta comparado contra el día no sé qué y cuál es la consulta que ha tenido regresión, etcétera. ¿Vale? Es un poco la idea. Entonces vamos a ver, os voy a compartir ahora, como decía, el Power BI. Un segundito que voy a compartiros ahora la pantalla. ¿Vale? Ahora cuando veáis, digamos, el Power BI, que alguien me avise, ¿vale? Estoy ahora compartiéndoos esto. A ver. Vale, ya debería alguien, cualquiera de vosotros que me diga que ya ve y seguimos. Vale, ya sé, gracias José Miguel. Vale, bueno, como decía, esto que estáis viendo ahora, esto es el propio navegador. Ahora mismo estoy conectado con el Chrome, ¿vale? Simplemente no tengo la aplicación de escritorio nativa porque, en fin, me ha parecido más interesante verlo con esto. Al final esto es lo que vais a ver vosotros, vais a ver pues el cual pues tiene, pues como decía, este es el panel principal. Vamos a ver aquí una serie de indicadores que nos dicen cómo va el sistema comparando los días que yo he seleccionado. Por supuesto, este modelo de datos que estamos viendo ahora es un entorno de testing, está basado en producción de algún cliente nuestro, pero están los datos ofuscados, obviamente, por motivos obvios, ¿no?, de seguridad. Pero al final lo que vamos a ver nosotros es algo como lo que tenemos aquí, ¿vale? Insisto, a pesar de que estos datos aquí pone que es de 2017 y demás, tener en cuenta que esto es un sistema vivo en el cual nosotros, conforme nos estemos moviendo y haciendo todo lo que voy a hacer ahora mismo, el sistema está constantemente introduciendo datos, ¿vale? Es decir, la latencia que podemos tener nosotros a la hora de visualización dependerá, cuando lleguemos a la parte de cómo desplegar esto, ¿no?, dependerá de cómo se haya desplegado, del modelo de despliegue que vosotros elijáis, pero va a ir entre 1 minuto y unos 20 minutos, entre 1 y 20 minutos, ¿vale? Ya os digo, dependiendo de cómo lo despleguéis, ¿vale? Dependiendo de eso, pues ya os digo, la latencia del dato que se va a reflejar aquí, pues va a ser de hace 1 minuto o de hace 20 minutos, ¿vale? Como digo, depende de cómo lo... Teniendo eso en cuenta, lo que sí que os comento es que, bueno, aquí el sistema, lo que nos permite ver así a golpe de vistazo, pues es un sistema que está ahora mismo almacenando 802 millones de consultas, es un sistema que está más o menos procesando 600 queries por segundo, cuyo primer evento y último evento pues son estos, los que tenemos el sistema donde está capturando. Podemos ver información interesante, como por ejemplo que no tenemos consultas ad hoc. Consultas ad hoc ya sabéis que son aquellas que no tienen parametrización, es decir, la consulta ad hoc quiere decir que se está compilando constantemente y eso es consumo de hardware inútil, ¿vale?, por así decirlo. Es una consulta que lanzas contra el sistema y el sistema siempre tiene que procesarla, parsearla, compilarla y eso pues lleva un consumo de tiempo, CPU, memoria, etcétera, que hay que evitar, ¿vale? Pues bueno, aquí veis de todas las consultas que se han seleccionado en los criterios de búsqueda que hemos elegido, pues todo esto representa las consultas de tipo ad hoc. Como veis, pues son bastante, ¿vale? Un 96% de las escrituras se están haciendo como ad hoc, lo cual es algo que habría que evitar, ¿vale? Más cosas, por ejemplo, valores medios. Pues los valores medios de consultas en este sistema, como decía, pues son estos. Pues yo tengo aquí pues el criterio de búsqueda que yo tengo seleccionado. Como veis, aquí yo puedo cambiarlo, por supuesto. Esto, como os decía, es a nuestro criterio. Yo puedo coger los días X o el día X o lo que sea y ver cuál es el tiempo medio de resolución de una consulta. En tiempo de CPU, ¿vale? En gris siempre vamos a ver el tiempo de resolución de una consulta, incluyendo el round trip al cliente. Es decir, cuando tú lanzas una petición, esa petición sale de un origen, que puede ser una aplicación en un cliente, o puede ser una web, o puede ser lo que sea. Al final incluirá lo que es la petición, apertura de conexión, la petición, resolución y vuelta, lo que tarde. Si tenemos una red, digamos,
hacia lo que es el motor de base de datos muy eficiente, pues lo normal es que el coste con el round trip sea lo más digamos, cerca posible a lo que es el coste real de ejecución en el motor de base de datos, que eso está representado en las líneas azules. ¿Vale? Este es el consumo de CPU real que han tenido todas las consultas. Entonces, bueno, lo normal es que que es la duración, pues sea siempre un poquito más alto, porque al final incluye el round trip, y este no. Este es lo que efectivamente las consultas han tardado en procesarse. En este caso tengo los megas por segundo medios de todas las consultas que han ido haciendo peticiones al servidor, ¿vale? Y en este caso las escrituras megas por segundo. Como digo esto, podéis hacer el drill down, por ejemplo, aquí esto está a nivel de días, pero yo puedo coger, pues yo que sé, un día concreto, del día 12 al 15, vamos a minimizarlo un poquito más, yo que sé, y voy a hacer el drill down aquí, pues para ver a nivel de día 12, esto serían las horas, las 12 de la mañana, la 1 de la mañana, las 2, las 3, aquí podemos ver la evolución de lo que son las peticiones. Yo puedo decir aquí, pues yo quiero ver solo el horario pues de 9 a 11 y quiero ver el día no sé qué. Y luego, de hecho, puedo bajar pues a nivel de, como decía, minutos, ¿vale? Pues esto sería el día 13 de octubre a las 9 horas y 10 minutos, pues a las 9 horas y 10 minutos hubieron pues 146 peticiones con una media de 2,6 milisegundos, ¿vale? Yo puedo aquí, pues si os fijáis, poder ver. Como digo, en cualquier momento podéis hacer drill down, drill up y ver pues todo ese tipo de información, ¿vale? Y luego lo interesante es esta pantalla. Esta pantalla de aquí va a tener exactamente esa misma información, pero a nivel de consulta, no en general. Aquí vas a poder ver, pues para los filtros que yo haya seleccionado previamente, pues en este caso el día 13 al 15, pues yo qué sé, estas horas, yo qué sé, pues estos minutos, ¿vale? Esto quiere decir que entre el día 13 y el 15 a las 15 horas del minuto 22, estas son todas las consultas que se han lanzado. De esas consultas yo puedo saber la distribución de carga que han tenido cada una de ellas, ¿vale? Pensad que esto está ofuscado, como os decía, ¿vale? Pero aquí tú verías la consulta concreta que ha dado lugar a un 24% de la duración. Es decir, de todas las consultas que se han lanzado en ese instante que tú has seleccionado, el 24% de la duración se lo ha llevado esta query. El 6,2% esta otra query. Aquí lo tenemos visto desde el punto de vista del consumo de CPU en el servidor. Consumo de CPU del servidor, el 27% se lo ha llevado esta query, el 6,9% esta otra query, ¿vale? Si yo quiero ver más insights de estas queries, botón derecho, drill through, y puedo ir a digamos que se me abre un abanico aquí de posibilidades a las cuales yo puedo acceder para poder ver información extra, como por ejemplo, pues no sé, un poco más genérico, detalles de la consulta concreta esta. Pues si le pinchamos aquí, nos llevará a una página donde podemos ver, para esos mismos filtros que yo tenía seleccionados, esta consulta, pues podré ver la firma de la consulta, es decir, lo que sería el patrón de query que se ha compilado, que tendremos en la consulta, sin valores, sin valores, ¿vale? Valores de variables, ni filtros, ni nada. Y aquí tendremos un ejemplo de consulta preparado para que yo haga, aquí ya os digo, recordad que esto está ofuscado. Aquí veríais la consulta real, con un ejemplo, con valores reales que se ha ejecutado contra vuestro servidor, que podáis copiar y pegar en Management Studio y empezar a optimizar. ¿Vale? Esto es un poco la idea. Valores de pues cuántas queries por segundo has tenido en estos días, que por supuesto aquí pues puedes manipular pues para ver pues no sé, insights de esta consulta concretamente. Ya os digo, aquí puedes bajar hasta el nivel minuto, como decía, poder ver en cada momento esta query concreta, cómo se ha ido comportando alrededor de las horas, minutos y segundos, cuál es el tiempo medio de duración que ha tenido, las lecturas completas en gigas que ha tenido esta consulta desde el principio desde que tú lo seleccionaste, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco la idea, ver el insight de esa consulta. Si te interesa información extra, como por ejemplo, vamos a volver hacia atrás, ¿no? Esa consulta, como por ejemplo, ¿quién la ha lanzado? Por ejemplo, pues aquí en Drill Through tú puedes venirte, Connection Query Analysis, y puedes saber insisto, ¿no? De todos los filtros que tú hayas puesto, quiénes son, desde dónde ha salido esa consulta, a qué instancia se ha lanzado, porque pensemos que podemos estar aquí agrupando información de entorno de producción, preproducción, desarrollo, etcétera. Eso pueden ser varias instancias. En qué base de datos, aplicación, host y login se ha lanzado esa petición. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar extraer más información. Yo, fijaos que puedo ir siempre, botón derecho, y extraer información. Como, bueno, ya sé qué
imaginaos que aquí, de repente yo veo que aquí esta combinación de aplicación, hostname y login name, pues tiene, yo que sé, 100.000 peticiones. Digo, ¿y por qué tiene este usuario 100.000 peticiones? ¿Vale? Pues yo podría, botón derecho, y sacar más insights de esa combinación. ¿Cuáles son las top 100 queries que ha lanzado este usuario? ¿Cuál es el patrón de uso por día y hora que ha tenido? Etcétera, etcétera. Es decir, a partir de aquí, fijaos que todo es navegable, podemos ir extrayendo información a cualquier nivel. Por supuesto, es una solución de BI, con lo que aquí podemos ir y obtener información ya no solo a nivel de consulta, sino a nivel de patrones, ¿no? Pues elegimos un patrón y podemos comparar una semana contra la semana anterior. Podemos sacar información sobre, bueno, en este caso es una instancia de SQL Azure, por lo tanto solo hay una base de datos. Pero bueno, ¿cuáles son las aplicaciones bueno, de todas las aplicaciones, cuál es el consumo que hemos tenido más importante? Por los hostnames, en este caso, bueno, también da la casualidad de que es una aplicación en Azure, pero en fin. Si os fijáis aquí, lo que podemos extraer son insights relativos a cuáles son las aplicaciones que estaban haciendo más coste, hostnames, procedimientos almacenados, y luego una interesante que es esta de aquí, que es la comparativa, como os decía, de rendimiento. Imaginémonos que hacemos un cambio. Pues yo qué sé, hemos aplicado el parche no sé qué de SQL Server y de repente empezamos a ver que el sistema va raro, o normalmente uno se centra en ello cuando va peor. Cuando va mejor, pues como que te da igual, ¿no? Pero si va peor, pues bueno, aquí tú entras, y os he dicho ese ejemplo por deciros algo, ¿vale? Puede ser un cambio en la aplicación cliente, lo que sea. En ese momento, pues tú entras aquí en esta pestaña y puedes decir, bueno, pues voy a ver cómo funciona el día. Lo normal es comparar un día contra otro día, ¿no? Es decir, un jueves contra un jueves. Voy a comparar el día 15 del 8 contra, que es un miércoles, ¿no? Creo que, no sé qué día he cogido, creo que he cogido un miércoles. Un miércoles contra un miércoles, ¿no? Y comparar los días de forma que vea, pues por ejemplo, pues en este caso se han comparado 445 millones de consultas, que son unas cuantas, ¿vale? Y aquí te dice, pues bueno, cuál es la diferencia en términos de rendimiento que han tenido estos dos días, ¿vale? Es decir, el día 15 contra el día 18, pues en este caso parece que han bajado bastante las peticiones que se han lanzado contra el servidor, es decir, el día 18 se han lanzado un 133% menos peticiones que el día 15. Y en cuanto al rendimiento, pues bueno, parece que ha bajado, es decir, ha mejorado. Si baja la duración, quiere decir que ha mejorado en un 18% la duración de las consultas. En cuanto al consumo de CPU, lecturas, digamos que prácticamente es el mismo, por 0, algo es prácticamente lo mismo, pero a costa de más escrituras. Es decir, por lo que sea, pues hay más escrituras. Si quisiéramos sacar insights de todo esto, ¿cuáles son las top 50 que mayor, digamos, regresión ha tenido? En este caso hemos salido ganando, porque si os fijáis, la duración y el consumo de CPU, pues bueno, pero si por lo que fuese aquí hubiera pues, un descenso de rendimiento importante, pues bueno, podríamos saber aquí cuáles son las consultas que han tenido esa agresión. En este caso ordenado por el incremento de número de peticiones y en este caso está ordenado por el porcentaje de la duración comparativa, ¿vale? Es decir, comparando el 15 contra el 18, ¿cuáles son las que han ido peor? Botón derecho, click through, ¿vale? Query details. Y esto es una consulta, ¿vale? Si nos venimos, ya os digo, estoy cogiéndolo un poco al azar, pero en este caso, si bueno, por lo que sea, yo me pongo aquí a mirar, pues probablemente, voy a hacer el drill up para verlo un poco más desde arriba, que se vea, pues bueno, pues comparativamente yo veré que han habido más peticiones y que, pues bueno, ya os digo, he cogido una al azar y había un 4% de descenso de rendimiento, que es más o menos lo que se ve aquí, ¿no? Ha pasado de 30 milisegundos de media a 31, es decir, nada, ¿vale? Es un poco la idea. Fijaos que esto pues, tendría más sentido si lo viéramos con consultas pues, con más descenso de rendimiento, pero es un poco la idea, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista de Comparison Reliability, también tenemos la opción de verlo pues, a todos los niveles, no solo a nivel genérico, ¿vale? Aquí bueno, voy a coger así al azar. Lo mismo justo que acabo de ver, pero con los 4 KPIs principales. ¿Cuáles son las consultas que mayor regresión han tenido en términos de duración, de CPU, de lecturas y de escrituras? ¿Vale?
Y luego, por último, pues bueno, si no sabes cuál es la consulta y quieres centrarte en una concreta, pues te puedes venir aquí y hacer una petición. Yo quiero saber insights de la consulta no sé qué, y aquí pues te pones a filtrar. La consulta que empiece por, yo qué sé, igual 8, column 8, column 9 igual a no sé qué, ¿vale? Y aquí te pones a filtrar, te filtrará, pues bueno, en este caso pues solo hay una que parece que tenga column 9. Pues es un poco la idea, ¿no? Encontrar la consulta que nosotros queramos y a partir de ahí, botón derecho, ir a extraer insights de la misma. Es un poco la idea, lo que se os ofrece, digamos, con este panel, ¿vale? Entonces, vale, volviendo a las slides de antes, ¿qué tipos de...? Porque, bueno, esto, si os fijáis, ya os lo adelanto, no se está conectando contra vuestro entorno. Es decir, es un entorno que está accediendo a información que ha tratado previamente el sistema. No, o sea, Query Analytics no necesita en ningún momento acceso a vuestro propio sistema de producción. Es decir, no hay que preocuparse en el sentido de que este sistema conecte contra vuestra base de datos, os reste rendimiento, tengamos que dar permisos de acceso de ningún tipo, ¿vale? Es decir, aquí en principio tenemos, como ahora vais a ver, 3 modelos de despliegue, por así decirlo, y en ninguno de ellos se requiere acceso a vuestro sistema de base de datos para nada. ¿Qué se requiere? Se requiere, bueno, como digo, hay 3 tipos de despliegue. Lo único que requieren los 3 tipos en común es crear una traza de Extended Events, ¿vale? Es decir, una traza muy light que bueno, ya os digo que esto lo tenemos en clientes desplegados con más de 5.000 batches por segundo, 24/7. Esto no añade un peso extra a la instancia más allá de lo que supongan las escrituras. Es decir, lo suyo es tener un sistema de entrada-salida para aparte donde estén los ficheros MDF para no machacar el rendimiento de lo que es la operativa normal, pero el overhead que supone poner esto en marcha es, vamos, menos de un 2%, ¿vale? Es decir, no es nada por lo que preocuparse en ese sentido. Entonces tenemos, como digo, 3 tipos de despliegue de este sistema. El primero, que es un sistema en el cual el que, digamos, utiliza este tipo de modelo de despliegue, digamos que no quiere pagar, por así decirlo, pagar entre comillas, no quiere la penalización que supone el procesado de los datos. Entonces, en este sistema lo que hacemos es simplemente, el sistema lo que hace es recoge las trazas, las sube a un repositorio cloud nuestro y en ese repositorio cloud nosotros procesamos, ¿vale? Es decir, tú lo único que tienes que hacer es crear una traza de Extended Events y desplegar un sistema que lo que hace es tratar esas trazas, subirlas a un sistema repositorio, como digo, seguro, gestionado por nosotros y ya está, ¿vale? Entonces tú lo que tienes es una traza de Extended Events y un Power BI. Todo lo que gestiona eso por debajo, en principio te olvidas, ¿vale? Es el modelo PaaS y en principio es un modelo en el cual pues tú ya digamos, tienes claro cómo funciona cloud y estás tranquilo con que tus datos están ahí seguros, etcétera, etcétera. ¿Que no es el caso? Tenemos otro modelo de despliegue, que es el modelo on-premise, en el cual tú haces hosting con una máquina virtual en tu propio CPD de lo que es el sistema de procesado. Es decir, tú creas, bueno, quien dice aquí máquina virtual, nosotros lo solemos desplegar a una máquina virtual, ¿vale? Más que nada por aislar un poco lo que es, por no marranearte, entre comillas, ¿no? Ningún sistema que tengas por ahí, pero nada, no tiene por qué no está obligado que esté en máquina virtual, pero es recomendable, ¿vale? Simplemente por no marranear el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desplegarte, en este caso, ya los binarios que hacen ese tratamiento. En ningún caso, si os fijáis, aquí siempre pone pool, es decir, el sistema nunca va a acceder a la instancia, siempre a la carpeta donde se están generando los ficheros de traza. ¿Vale? Se cogen los ficheros de traza, se procesan y una vez se han procesado se hace push a el data warehouse donde se almacena esto, que consume el Power BI. Es decir, en tu caso, en este tipo de modelo de despliegue, lo que tienes es las trazas de Profiler y un sistema que va a ser encargado de procesarlo, ¿vale? Aquí pues hay unos requisitos mínimos de CPU, memoria y demás para que esto pueda funcionar y a partir de ahí, pues bueno, esto lo que hace es el sistema, ¿eh? El sistema más o menos, la tecnología es propietaria y consigue unos ratios de compresión más o menos de 100x. Es decir, si tú estás procesando, no sé, 30 gigas, de esos 30 gigas al final lo que se acabará subiendo por red para poder almacenar el data warehouse, pues son unos 300 megas más o menos. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de volúmenes bastante comedidos. No es ni mucho menos un problema la subida. Luego,
Tenemos la tercera opción, que es esta de aquí, que es la de on-premise, full on-premise. Lo que pasa es que en este caso, digamos que aquí haces tu hosting de todo, Data Warehouse, todo, sistema de regresión de Machine Learning, todo. Lo que pasa es que tiene digamos, tienes que tener Power BI Premium. En este sistema ya no vale, digamos, Power BI ya no estaría externalizado a través de powerbi.com. ¿Vale? Tú eres el que tienes que tener licencia Power BI, básicamente pagarías licencias de todo, tu instancia de SQL, todo lo pagarías tú en ese modelo de licenciamiento. Entonces, como digo, en principio ya depende de cuál es el modelo de licenciamiento, el tipo de latencia. Normalmente este, que es el modelo PaaS, este modelo, como incluye lo que es la subida del dato, descarga y procesado, al final pues suele ser entre 10 y 20 minutos la latencia. Es decir, desde que la consulta ocurre en el sistema tuyo y tú la ves en el Power BI, cuenta 20 minutos, ¿vale? Y este de aquí, que es el sistema on-premise, no el full on-premise, el on-premise, el que tiene, digamos, el sistema lo haces host tú, pero tenemos la base de datos hospedada nosotros, está rondando 1 minuto, 2 minutos, más o menos. Va a depender siempre, ¿no?, de cómo de rápido sea la máquina que tú pongas en medio, pero más o menos con un sistema no muy grande, con 4 cores y unos 5 o 6 GB de RAM, el sistema más o menos se va a mover en torno a eso, 1 o 2 minutos de latencia, que está bastante bien. Vale. Sí, claro, porque vosotros igual decís, bueno, pero yo tengo SQL 2016 y ya me viene con Query Store. ¿Qué me aporta? En principio, Query Analytics no es competencia de Query Store, sino que es complemento a. Es decir, primero, tener en cuenta una cosa. Query Store, digo por si alguno lo conoce o está, digamos, un poco pensando, ¿y por qué quiero yo esto? Query Analytics no se basa en Query Store. Es decir, es una tecnología que hemos desarrollado nosotros, ¿vale? Query Store, tener en cuenta que, primero, solo se soporta a partir de SQL 2016. La forma de obtener información a partir de Query Store es o manual con Transact o con informes y reports, digamos, estáticos en Management Studio. En cualquier caso, necesitas acceso a la base de datos porque se hospeda en la base de datos donde hayas activado Query Store. Es decir, si tú has activado Query Store en la base de datos de producción, el usuario que quiera leer insights de rendimiento necesitará acceso a esa base de producción, ¿vale? Los detalles agregados a nivel máximo en Query Store, como mucho, son de un día. Tenerlo en cuenta porque a partir de ahí se agregan, ¿vale? Es decir, ya tendréis datos agregados sin el detalle máximo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y además, lo más importante es que Query Store solo funciona a nivel singular de base de datos. Cuando te saca porcentajes, valores y etcétera, de rendimiento, son única y exclusivamente dedicados a una base de datos. Es decir, tú no puedes saber el rendimiento de una consulta comparativamente respecto a lo que supone en términos generales de todas las consultas que se lanzan contra tu servidor, que pueden ser a otras instancias, a otras bases de datos. Ni que decir tiene comparar el rendimiento de una instancia contra otra. ¿Vale? Eso de decir, oye, tengo un entorno de producción y uno de desarrollo, lanzo una carga de trabajo y quiero compararla. Eso no se puede hacer con Query Store, ¿vale? Luego lo que tenemos aquí es Query Analytics. Por otro lado, Query Analytics soporta todas las ediciones de SQL Server, todas, SQL 2000, 2005, 2008 R2, Azure, On-Premise, da igual, soporta todas las versiones. Lo trabajamos con Power BI, como habéis visto. El storage es cloud, es decir, no tenemos que tener, lo que es Query Analytics nunca accede a vuestra instancia para nada, y no necesita acceso de lectura de ningún objeto ni de nada, solamente a las trazas de Extended Events. Tiene, como os comentaba, sistema de detección de regresión de consultas. Los cálculos, que por supuesto van a depender de lo que tú hagas con los filtros, pueden ser desde el nivel de instancia, cosa que en Query Store no se puede, hasta el nivel de, como decía, base de datos, por supuesto, ¿vale? Y luego vas a tener la trazabilidad completa de una query desde el principio del tiempo. Es decir, desde que tú arranques esto, nunca se agrega el dato. Entonces vas a poder acceder siempre al nivel de detalle máximo de cuándo se ejecuta una consulta en cualquier momento, sin tener miedo de decir que el dato se agrega, va a estar siempre ahí, ¿vale? Nunca vas a tener que acceder a, digamos, un usuario
BI que quiera poder exportar o procesar o trabajar con los datos de rendimiento no necesitará nunca tener acceso, no tienes por qué tener acceso a la base de datos, como decía. Y luego tenemos el sistema, como decía, extra, que te permite, pues bueno, te va mandando correos con cómo va el sistema. Ya sea un correo pues, semanal con el resumen de cómo ha ido la semana o diario con insights respecto a pues, cuáles son las consultas que se han degradado en el tiempo, si tienes un usuario que de repente ha empezado a hacer más carga de la que solía hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que es más o menos lo que representa estos correos, ¿vale? Es muestras de lo que recibe, ¿no? Pues por correo recibes, pues por ejemplo, cuáles son las consultas que respecto al día anterior han tenido una regresión, pues para que antes de que vaya más, pues tú las tengas detectadas. Lo normal es que aquí, pues recibas que, bueno, no se aprecia muy bien, ¿no? Pero lo normal es que recibas que en el KPI no se ha detectado ninguna regresión, pero si la hubiese, pues recibirías bueno, en el correo cuáles son las consultas, cuántos se han degradado en el tiempo, cuánto te tardaba antes, cuánto te tarda ahora, el texto de la consulta, el ID de la misma para que te puedas ir al informe y buscar a los insights, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, pues semanalmente, pues cuál es un poco un vistazo rápido de cómo ha sido la utilización de los recursos por parte de tus usuarios, hosts, logins, etcétera, para que de una forma gráfica, pues, bueno, tener un reporte de cómo se ha ido comportando el sistema durante la semana anterior. ¿Vale? Entonces, este sistema también quiero comentar que es un sistema extensible. Es decir, y por extensible entenderme, si vosotros, bueno, ha ocurrido que tengáis la necesidad de decir, mira, pues yo es que tengo una aplicación web, que esto pasa mucho, ¿vale? Tengo una aplicación web y la aplicación web pues, se conecta con un login. Ese login siempre es el mismo, el W3WP. Siempre se conecta con ese login la aplicación web a mi base de datos, pero obviamente yo tengo logins lógicos en mi aplicación. Uno hace login. Claro, yo no puedo ver si me centro en el login real, digamos, una distribución de carga de cuáles son las personas que están haciendo más carga en mi sistema, porque siempre se conecta la aplicación desde el mismo login. Normalmente, para ese tipo de situaciones, muchos lo que hacen es añadir en la conexión, en el connection string, las aplicaciones añaden información extra, ¿vale? Con el formato que sea. Pues application name, login lógico. Y ese es el login que hace el usuario cuando hace login, lo mete en la application name y tal. Bueno, pues ese tipo de información se puede parsear, ¿vale? Es decir, el sistema está pensado para soportar eso y de hecho se hace, para que tú puedas ver cuando sacas los insights e información extra, realmente datos de los logins lógicos, es decir, los que tú estás gestionando lógicamente en tu aplicación y que realmente no conectan con un login contra la base de datos, sino que es información que tú añades después. Ese tipo de información se puede parsear, ¿vale? Hay una expresión regular, se da de alta en lo que es cuando se monta esto. Y ya está, y te saldría, digamos, en tus insights como una información más, es decir, pues saber cuál es la distribución de carga de los logins lógicos que pueda tener yo en mi aplicación, ¿vale? Y luego, pues, es un sistema extensible, es decir, si estáis interesados porque le veis potencial en ver, por ejemplo, este tipo de insights, pero para otros motores, que no tengan que ser SQL Server, pues Oracle, DB2, MySQL, habla con nosotros, ¿vale? Porque puede ser algo interesante para añadir. Luego, por último, contaros que en la web en la web oficial de lo que es la herramienta, bueno, hemos puesto 3 casos de uso bastante típicos que se pueden resolver con la herramienta, ¿vale? Aquí lo he visto un poco más genérico y ahí tenemos 3 casos de uso muy enfocados a ellos. Que bueno, si os ha interesado esto, pues os recomiendo que los veáis porque bueno, puede seros de utilidad. Y luego los 3 tipos de suscripción que tenemos. Suscripción Basic, Professional y Enterprise. En la Professional y Enterprise la diferencia, bueno, aquí siempre va a ser los días. En este día, aquí tenemos 5 días de captura, en estos 30 y en estos 90. Bueno, hemos puesto 90 por poner algo, os digo que tenemos clientes con más de 5 billones con B de queries y llevan 6 meses. No se ha borrado datos. Es un poco por poner un número, ¿vale? Pero en general ya dependerá de ti, si te interesa o no tener tantos datos. En general, pues bueno, puede ser interesante o no. Y luego la diferencia entre la Enterprise y la Profesional principalmente es que en la Enterprise tenemos el sistema de
como decía, de Machine Learning que te detecta pues regresiones de consultas, usuarios que están haciendo más carga de lo normal, hosts que de repente empiezan a tener más carga por lo que sea, en fin, todo eso pues te llegará un correo y te dirá, oye, mira, este host de repente ha pasado del 5% de utilización al 25%, ¿no? Mira a ver qué pasa porque, ¿vale? Y a partir de ahí pues ya tú entras en el panel e investigas, ¿vale?